Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a iniciar con la enseñanza del día de hoy. Sí, vamos a iniciar con oración. Padre Altísimo y Eterno, te rogamos en el nombre de Jesús que nos hables, Señor, a través de tu palabra, que nos instruyas, nos corrijas, nos redarguyas, Señor, a través de ella. Ayúdanos a estar atentos a tu voz, Padre, a no descuidar lo que tú nos quieres hablar, a inclinar nuestro oído hacia tu voz, Señor, y estar en la mejor disposición, Padre, de corregir y de hacer lo que a ti te agrada, Señor. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos con las cosas que no debemos de ignorar, ¿verdad? Nuestra base del texto, como ya lo sabemos, es Primera de Corintios 10. Vamos a empezar a leer del verso 6 al verso 9. Hoy nos toca tentar a Dios. Hoy toca tentar a Dios. De esas cosas que no debemos de ignorar es tentar a Dios. Entonces leemos Primera de Corintios 10, del 6 al 9. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seas idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer, a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en el desierto en un día 23,000, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Entonces vamos en esta cosa que no debemos de ignorar y de saber que todo está escrito para nuestro ejemplo, para que nosotros no hagamos como ellos hicieron. Y esto que nos está enseñando el Señor es que no necesariamente tiene que pasarnos, por eso nos está avisando y nos está diciendo de esas cosas de las cuales nos tenemos que cuidar, ¿verdad? Tentar, dice ahí, ni tentemos al Señor. La palabra tentar viene de la palabra ekpeirazo y significa probar por completo, probar, eso significa. Entonces, tentar a Dios significa ponerlo a prueba. Y esto es una señal de una persona rebelde. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque quiere que Dios les pruebe que es Dios. Y a través de las condiciones y de las cosas que la persona quiere que se les sea demostrado. Entonces, normalmente dicen, si eres Dios, o lo piensan, ¿verdad? No quiere decir que lo digan de manera abierta, pero sí pueden pensar, si eres Dios, dame esto o aquello. O si eres Dios, cambia a aquella persona o concédeme esto otro, ¿no? Entonces, eso es tentar a Dios. Es poner en duda que Él es Dios. Lo estás probando. Esto está basado, lo que Pablo está diciendo, está basado en Números 21. Miren, vamos a leer del 4 en adelante hasta el 9 más o menos. Dice, después, Números 21, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Dios que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entonces, Pablo está poniendo de ejemplo este hecho en Números para que nosotros aprendamos y no tentemos a Dios, no probemos a Dios, ¿verdad? Poniendo en duda su divinidad o de lo que Él es capaz, ¿verdad?, de hacer. Números 21, vamos a empezar a analizar. El verso 4 es interesante cómo inicia. Dice que después de partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Fíjense, el largo viaje para rodear la tierra de Edom era necesario. Fue necesario. ¿Por qué? Porque el rey de Edom negó la petición de Moisés de pasar a través de su territorio. En Números 20, del 14 al 22, nos narra ese hecho de cómo el rey de Edom no quiso. Entonces la ruta, pues, era más larga. Y cuando supieron esto, el pueblo de Israel, pues, fue desagradable.
en vez de atravesarlo, pues tenían que rodearlo, por lo tanto les llevaría más tiempo, el camino era más largo y esto trajo desánimo entre el pueblo. Si ustedes ven, dice que después de que partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, dice que se desanimó el pueblo por el camino. Entonces, al ver todo lo que llevaban caminado y ver todo lo que les faltaba, empezaron a sentir impaciencia y angustia. Les entró desánimo. Desánimo viene de la palabra katzar y significa angustia, desanimar, impacientar, quejar. Por eso les digo que al pueblo, al ver lo que les faltaba, empezaron a sentir impaciencia y angustia. Y esto es muy interesante porque en nuestro caminar por este mundo, pues van a haber situaciones a tu vida, van a venir situaciones a tu vida que pueden llegar a desanimarte, que van a causarte, pues sí, angustia, donde quizás llegues a perder la paciencia. Y déjame decirte que si algo necesitamos para nuestra vida cristiana, para poder llevar nuestra vida cristiana, es paciencia. Necesitas orar por paciencia. Paciencia viene de la palabra hupomone, que significa resistencia o aguante, pero es una resistencia o aguante esperanzado. Es constancia, es perseverancia. Si ustedes buscan la definición de la palabra paciencia en un diccionario de nuestra lengua, vemos que es la capacidad de poder padecer o soportar algo sin alterarse. Entonces nosotros necesitamos de esa capacidad de resistencia o de aguante, pero de esa resistencia y aguante que es esperanzador. El que nosotros podamos soportar cualquier cosa que venga a nuestras vidas es porque confiamos en Dios y sabemos, por ejemplo, cosas que a mí me ayudan bastante cuando estamos pasando en alguna situación difícil es: todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Jehová, los que aman al Señor. Entonces yo digo: Señor, si yo te amo esta situación, aunque yo no le vea la cuadratura al círculo, yo sé que es para mi bien. Sé que me va a ayudar. Entonces tengo al final esa resistencia, o puedo tener al final, o puedes tener al final esa resistencia o aguante, pero es esperanzador. Porque dices: ok, esto que me está pasando, pues es para mi bien, aunque ahorita no lo entienda. Y eso te ayuda a soportarlo de una mejor manera, sin que se altere nuestra relación con nuestro Dios, con nuestro Padre. En realidad nada debería de alterar mi relación con Dios. Mi estado no debería de depender de las circunstancias que me rodean, sino de mi relación con Dios. Entonces, la paciencia es tan necesaria para poder llevar nuestra vida cristiana, nuestro peregrinar por este mundo. Necesitamos esa resistencia, ese aguante, pero esa resistencia y aguante esperanzador. Tener la capacidad de poder soportar algo sin alterar nuestra relación con Dios. Fíjense, yo hace muchos años no quería pedir paciencia, todavía no entendía lo importante que es para la vida cristiana. Pero no quería pedir paciencia porque yo le tenía miedo a las tribulaciones. Romanos 5:3 nos dice que la tribulación produce paciencia. Dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces, la paciencia es necesaria para soportar las diferentes situaciones que van a venir a tu vida. Van a venir. Aun cuando no pidamos paciencia como en mi caso, en mis inicios de cristiana, que no quería pedir paciencia porque sabía que la manera de obtener yo la paciencia era a través de las tribulaciones. Pero déjame decirte que la paciencia es necesaria para soportar las diferentes situaciones que hay. Y van a venir cosas a tu vida. Aun cuando no pidas paciencia por miedo a las tribulaciones o por miedo a padecer, aún así van a pasar, porque son cosas que suceden en la vida diaria, en el andar. Entonces van a venir y es mejor estar dispuestos a resistir, a aguantar, a padecer, a soportar, sin que nos alteremos. Es mejor rogar a Dios y pensar
que cuando vengan estas cosas difíciles, en lo particular, en lo familiar, en el matrimonio, en el trabajo, incluso dentro de la congregación, el Señor está trabajando con mi carácter, está ejercitándome en la paciencia. Quiere decir que Dios quiere aumentar mi resistencia, quiere decir que Dios quiere aumentar mi aguante, mi perseverancia, mi constancia, y todo esto sin alterarme o alterar, mejor dicho, la relación con Dios. Hay personas que le están pasando mal por las diferentes situaciones que puede haber en su vida, cosas que llegan, y se enojan con Dios y dejan de ir a la congregación. O si van, ahí están, pero no oran como deben de orar, no alaban como deben de orar, no hacen lo que les corresponde hacer. ¿Por qué? Pues porque están enojados con Dios. Han alterado su relación con Dios por la situación, y eso no puede pasar. Dios, a través de las cosas que vienen a nuestra vida, de las tribulaciones, quiere aumentar esa resistencia, ese aguante, quiere hacerme una persona perseverante, constante, aún en tiempos difíciles. Y todo a pasarlo con alegría y teniendo esperanza que todo es para bien. Nosotros encontramos ejemplos de esta misma situación, de estar pasando por tribulaciones y problemas, pero sin perder la confianza en Dios, sin perder la alegría y la esperanza en nuestro Dios. En Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 4, dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en vuestras tribulaciones. Perdón, aquí se me movió. Segunda de Tesalonicenses 1:4 dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y en fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. ¿Qué dice Pablo? Ustedes están soportando persecución, tribulación, y lo están haciendo con paciencia y con fe. Y esto Pablo lo presumía en las demás iglesias de Dios. Y por eso dice que tanto que se gloriaban de la iglesia de Tesalonicenses en las iglesias de Dios, y les decían, y eran ejemplo de paciencia, de fe, a pesar de las situaciones que estaban pasando. Y es triste decirles esto, pero hay quienes están bien hasta que las cosas se salen de lo que ellos esperan, cuando las cosas ya no salen como las personas quieren. Y muchas cosas van a venir a la vida, a nuestras vidas, que no van a saber, ¿cómo decirles? Que no van a salir como tú lo planeaste. Esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel. No estaba en sus planes rodear Edom. Cuando se vieron en esta situación, pues vino el desánimo, porque no era lo que esperaban. Y les ganó la impaciencia, la angustia. Y esto fue una característica, un rasgo del pueblo de Israel. Esto le pasó varias veces. Entonces, aun cuando salgan cosas en tu vida que no están planeadas, que se salieron de tu plan, es mejor que lo veas como una oportunidad para practicar la paciencia en ellas y no estarnos quejando. Ese desánimo, esa impaciencia, ¿qué trajo en el pueblo de Israel? ¿Qué resultados trajo al pueblo de Israel esa impaciencia, ese desánimo? Pues trajo ingratitud, trajo queja. Por lo tanto, estaban tentando a Dios, lo pusieron a prueba. Si ustedes ven ahí mismo en Números 21, verso 5, dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que moramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Esto, si ustedes lo notan, es muy peligroso. Porque este momento de desánimo y de impaciencia del pueblo, vemos cómo olvidaron lo bueno y lo paciente que había sido Dios con ellos durante 40 años. Habían olvidado la provisión y el cuidado que Dios les había dado durante todo ese tiempo. Y volvieron a decir, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Imagínense, estaban
viendo que era mejor la esclavitud en la que vivían 40 años atrás. Y una vez más comenzaron a quejarse contra Dios. La ingratitud total, tentando a Dios. Estaban culpando a Dios y a Moisés de la situación en la que estaban. Otra vez el pueblo habló contra la provisión de Dios, contra el maná que Dios les estaba dando, contra ese trigo del cielo, y lo estaban llamando pan liviano. La versión Palabra de Dios para Todos, el mismo texto de Números 21:5 dice: y empezó a hablar mal de Dios y de Moisés, y decían: ¿por qué nos sacaste de Egipto para morir en el desierto? Aquí no hay pan ni agua, ya nos cansamos de esta comida miserable. Entonces la situación en la que estaban pasando, empezaron a quejarse con la queja de siempre. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Si allá estábamos bien. Y estaban despreciando lo que Dios les estaba dando. Estaban añorando lo que habían dejado. Ellos tentaron a Dios porque dijeron: no hay pan ni agua. Pero no era así. Estaba el maná y todos los días temprano bajaba del cielo. Había una roca en la cual Dios les proveía agua, los cuales tanto el maná como la roca pues son símbolos de Cristo mismo. Y el pueblo estaba menospreciando a Dios mismo, su provisión y su cuidado por enésima vez, ¿verdad? Todo esto, hermanos, porque vieron ciertas dificultades en sus vidas. Entonces tenemos que tener cuidado con el desánimo, con la desesperación. Son cosas que pueden llevarte a menospreciar lo que Dios te da, el cuidado que Dios tiene por ti, y empezar a quejarnos de Dios por la situación que tú estés pasando. Y esto se llama ingratitud. Si tú alguna vez has dicho estas frases como de: ¿para qué me hice cristiano? ¿Para esto me hice cristiano? O frases como: ¿para esto me porto bien? O una clásica: me iba mejor antes. Otros dicen: hago todo lo que me dicen y todo me sale mal. Con estas frases, con estos pensamientos, estamos tentando a Dios. En Éxodo 17:7 dice: llamó el nombre de aquel lugar Masha y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Le suena la frase? Es muy parecida a: para esto me hice cristiano, para esto me porto bien, me iba mejor antes, ¿no? Eso es tentar a Dios. Y estas frases yo las he escuchado de otros cristianos que por algún momento difícil o por alguna situación difícil les vino el desánimo, les vino la desesperación, y empiezan a quejarse contra Dios y empiezan a tentar a Dios y están mostrando lo poco agradecidos que están con Él. Él que nos ha dado vida eterna, que nos ha dado de su amor, de su gracia, de su misericordia, su perdón, que hoy tenemos acceso a Él, a sus bendiciones. Y todo esto se olvida y es borrado por la situación que estés pasando. Y les vuelvo a repetir, esto se llama falta de gratitud. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Que demos gracias, que aprendamos a ser agradecidos con Dios, porque es la voluntad de Dios que de repente pasemos ciertas situaciones para probar nuestra fe, para probar nuestra fidelidad, para probar si vamos a ser agradecidos con Él o no, qué respuesta le vamos a dar a Dios. Nosotros debemos de aprender a ser agradecidos con Dios, no importando cuál sea la situación. Cualquier situación que venga a tu vida, siempre hay que ser agradecidos. Gracias, Señor, por esto que me está pasando. Yo sé que es para mi bien. Yo sé que tienes un propósito para mi vida
con todo esto que está pasando. Entonces, no importa cuál sea la situación, tú aprende a dar gracias, no a quejarte. Cuando aprendemos a dar gracias, créanme que de alguna manera el Señor nos empieza a librar de la queja, porque en vez de queja damos gracias. Y no solamente hay que dar gracias por las cosas prósperas y agradables que nos pasan, también hay que dar gracias por las aflicciones, por los castigos, las correcciones, por la enfermedad, por el dolor. Porque Dios de alguna manera está permitiendo todo, todo lo que nos acontece, y Dios designa todo para nuestro bien. Él como Padre siempre va a buscar lo bien, para lo bueno y lo que es bien para nosotros. Aunque en el momento no veamos en qué nos puede ayudar la situación, debemos de dar gracias a Dios. Dad gracias en todo, en cualquier situación. Esa es la voluntad de Dios, el que aprendamos a ser agradecidos con Dios. En vez de estarnos quejando, en vez de estar tentando y probando a Dios con nuestras actitudes. Y la gratitud debería de caracterizar la vida del cristiano en cualquier circunstancia. Y déjame decirte que no es solamente agradecer por todo, sino en todo lo que nos sucede. Pablo es claro en Tesalonicenses y declara con énfasis que esta es la voluntad de Dios. Si ustedes ven un ejemplo de esto en el Antiguo Testamento, hay varios, pero tomaremos el de Job. Sabemos que Job perdió sus riquezas, y deja de sus riquezas, perdió sus hijos, perdió su salud. Pero Job era un hombre que continuamente bendecía el nombre de Dios y no dejó de hacerlo por lo que le sucedió. La misma palabra dice que Job se postró y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Entonces, Job era un hombre que estaba consciente de lo que le estaba pasando, pero no por eso hubo la queja de la situación. Entendió que Dios tenía un propósito. No te digo que lo entendió enseguida, porque de repente la situación ahí está y tú dices: ay, yo ya le estoy pidiendo al Señor que me muestre qué es lo que me quiere enseñar. Y puede entrar un poquito más de desesperación, pero déjame decirte que lo que debes de empezar es darle gracias, bendecir su nombre, no dejar de hacerlo por lo que nos está aconteciendo. Y esa es una grandísima señal de que tú andas con Dios. La continua gratitud, que continuamente estás dándole gracias a Dios. Hechos 12, 28 y 29 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esto es tremendo. Tengamos gratitud y sirvamos a Dios agradándole con reverencia, pero esa gratitud que debemos de tenerle a nuestro Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, debemos de cuidar que el desánimo y la ingratitud no forme parte de nuestra vida, no le demos entrada a nuestra vida. ¿Por qué? Porque si les damos entrada, seguramente nos vamos a quejar y seguramente vas a probar a Dios. Y esto pues desagrada a Dios, que Él ha hecho todo por nosotros y siempre ve por nosotros como para que nosotros seamos ingratos con Él. En Números 21, fíjense cómo le desagradó a mi padre, que en Números 21:6 nos dice: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces Dios permitió que llegaran serpientes. Ahora, el veneno de esta serpiente no tenía antídoto como tal, ¿no? Lo que causaba en algunas personas fiebres agudas y en otras muertes dolorosas.
Entonces el pueblo tentó a Dios en un momento de desánimo, de angustia, de impaciencia. Esta angustia e impaciencia dio como resultado el que hablaran en contra de Dios. Vino la queja, vino la falta de gratitud y vinieron las consecuencias para el pueblo. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Las serpientes. Las serpientes. Ahora, hermanos, fíjense, hay más maneras de tentar a Dios aparte de la ingratitud, ¿sí? De la impaciencia. Que esto se da casi siempre en momentos de dificultad. Pero podríamos decir que también tentamos a Dios cuando hay incredulidad en nuestros corazones. Cuando dudamos de Él, de su cuidado. No estamos creyéndole a Dios. Y esto nos deja ver que hay un corazón malo de incredulidad. Miren, vamos a Hebreos 3:7. Hebreos 3:7. Vamos a leer porque ese es un poquito extenso, pero vamos a leer hasta el verso 12, ¿sí? Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Aquí está haciendo referencia al mismo hecho de Números 21. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación. Y dije, siempre andan vagando en sus corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces, fíjense lo que puede causar la incredulidad. No entrar al reposo del Señor. De andar vagando siempre en el corazón, sin conocer realmente al Señor y sus caminos. Por eso el escritor de Hebreos, ahora sí que lanza el aviso. Miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes un corazón malo de incredulidad para que se aparten del Dios vivo. Es de cuidado, no es cualquier cosa. Entonces, no solamente es la ingratitud, la impaciencia, sino también la incredulidad que hace molestar a Dios porque estamos tentando a Dios, estamos poniendo en duda quién es Él. En Números 21, regresamos, del verso 7 al 9 dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre la asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entonces el pueblo, hermanos, sabía perfectamente la causa de esto, sabían que habían pecado al haber estado quejándose de Dios y rápidamente recurrieron a Moisés para que intercediera por ellos ante Dios. ¿Sí se fijan? Entonces el pueblo vino a Moisés y le dijo, hemos pecado por haber hablado en contra de Dios y contra ti. O sea, ellos luego supieron por qué el de las serpientes. Luego recurrieron a Moisés para que intercediera. Moisés ahora sí que intercediera con Dios, ¿verdad? Por ellos. Que Moisés se pusiera en medio de Dios y el pueblo, de estos quejumbrosos. Lo sabían. Tenían miedo porque el dolor de las mordidas venenosas de esta serpiente pues provocaba eso, dolor. Entonces el pueblo, al estar sufriendo ese dolor, esas consecuencias por las mordidas de las serpientes, llevó al pueblo a arrepentirse, ese dolor, que les estuviera pasando. Entonces Dios le manda a Moisés construir una serpiente de bronce.
la cual tenía que ser puesta en lo alto y necesariamente si alguien era mordido dentro del pueblo por una serpiente tenía que voltear a ver la serpiente. Ahora, fíjense bien, el símbolo de la serpiente pues era un símbolo realmente despreciable, la gente no lo quería. Si hubiera sido en cualquier otra situación, el pueblo se hubiera negado a mirar la serpiente. Pero en este caso los israelitas tenían que mirar a la serpiente para poder vivir. Y la serpiente es un símbolo aquí del juicio contra el pecado. El bronce normalmente está representando el juicio divino, como el altar de bronce donde se ofrecían los holocaustos, ¿no? Entonces, este hecho de la serpiente de bronce, mi Señor Jesús lo utiliza como una analogía de su propia muerte en la conversación que tuvo con Nicodemo en Juan 3:14 y 15. Nos dice ahí que Moisés levantó la serpiente en el desierto y que así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y para los judíos, hermanos, morir crucificado era una maldición. Así como para el pueblo de Israel en aquel momento el voltear a ver una serpiente era algo impensable. Pero lo tenían que hacer porque si no iban a morir. Entonces, los judíos tienen que voltear a ver a Cristo para que puedan ser salvos. Tenemos nosotros que mirar a Cristo para poder ser salvos de nuestros pecados. Entonces, realmente esta rebelión que tuvo el pueblo de Israel llega a ser un incidente que Jesús usa para explicar el significado de la muerte. Esa serpiente levantada está representando a Jesús que está siendo hecho maldición, que se convierte en pecado por nosotros al colgar de la cruz. Y que tenemos que voltear a verle si queremos ser salvos. Y hoy para nosotros es muy común el hablar sobre la cruz y demás, pero si nos vamos a aquellos tiempos realmente era algo degradante, algo humillante el morir de esa manera. Tenemos que voltear a ver a Jesús si queremos ser salvos. Como el pueblo tenía que voltear a ver la serpiente para poder librarse de la muerte. ¿Todo por qué? Porque el pueblo puso a prueba a Dios. Al llegar el desánimo, la angustia, la impaciencia, la ingratitud, terminaron tentando a Dios con todo esto, lo cual es pecado, y esto desató el juicio de Dios sobre su pueblo. Y el resultado fue muy claro: serpientes. Ahora, cuando ellos sintieron la consecuencia de su pecado, de haber tentado a Dios, lo aceptaron, lo supieron, y Dios les trajo salvación. ¿Cómo? A través de esa serpiente de bronce que al mirarlo ellos se libraban de morir, y que como les acabo de decir, es una genealogía de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y nosotros tenemos que cuidar de no tentar a nuestro Dios, hermanos. Mi Señor Jesús dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Fue su respuesta a una de las tentaciones, ¿verdad? Y nosotros debemos de tomar este consejo de parte del Señor. Tomemos el consejo que Dios nos da a través de Pablo. No tentemos al Señor nuestro Dios. Debemos de aprender la paciencia. Como dice Hebreos 10:36, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis las promesas. Entonces podemos aprender mucho de este hecho, hermanos. No tentemos a Dios, no lo hagamos, porque las consecuencias van a venir y las vamos a sentir. Van a venir situaciones a tu vida, claro que van a venir. Pero el responder, como respondió el pueblo, con queja, con desánimo, con ingratitud, es algo que provocó la molestia de Dios. Y ellos lo supieron de manera inmediata. Y recurrieron, ¿verdad?, a Moisés para que intercediera, para que les ayudara. Y Dios respondió y les ayudó.
Y les vuelvo a repetir, esa serpiente de bronce de alguna manera representa a nuestro Señor Jesús, maldecido, ¿verdad? Que se convirtió en maldición para romper toda maldición. Que cuando nosotros le volteamos a ver, somos salvos. Y que para muchos es despreciable en la manera en que murió. Como los primeros, en el primer siglo se burlaban de la manera en que Cristo había sido crucificado, cómo había muerto. Por eso Pablo dice, yo no les predico otra cosa sino a Cristo y a este crucificado. Porque la gente escuchaba eso en una cultura romana donde la crucifixión era algo común. Y decían, no, pues es que si murió crucificado, pues ha de haber sido porque era un delincuente o porque había hecho algo malo, sino porque lo crucificaron. Entonces condenaban y era mal visto. No podían entender cómo podían hablarles de un Dios poderoso, de un Dios que vino a este mundo y que murió crucificado. Por eso les era locura el evangelio a muchos. Aún hoy en día hay mucha gente que les parece locura, pero es lo hermoso y lo maravilloso de la cruz de Cristo. Porque ahí fue donde venció y nos trajo salvación. Entonces termina siendo una representación de nuestro Señor Jesús, representa a Jesús. Es una analogía de nuestro Señor Jesucristo crucificado. Aprendamos, hermanos, a no tentar a Dios. En verdad, cuidémonos. Cuidémonos. ¿Verdad? Que la palabra que el Señor nos da sea realmente pensando y meditando en eso que el Señor nos enseña. Que estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos, para que no seamos idólatras como alguno de ellos, ¿verdad? Ni forniquemos, dice, como alguno de ellos fornicaron, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo hicieron, y perecieron por las serpientes. Guardemos nuestros corazones, hermanos. Seamos agradecidos con nuestro Señor. Amén. Padre altísimo y eterno, te agradecemos. En verdad, gracias, Señor, porque nos has salvado. ¿Y qué más necesitamos, Señor? Todas las cosas que puedan venir a nuestra vida no son nada porque te tenemos a ti. Somos salvos. Tenemos vida eterna. Tenemos comunión contigo. Tenemos acceso a tus promesas, a tus bendiciones. Y sobre todo tenemos acceso a la comunión contigo. Así que las cosas que puedan venir, pues que vengan, Señor, porque te tenemos a ti. No nos falta nada. Ayúdanos a estar agradecidos por todo y en todo, Señor. A no tener un corazón malo de incredulidad, sino que confiemos en ti. Cuando dudamos de ti, Señor, estamos tentándote. Estamos probándote, Señor, y no queremos hacerlo. Ayúdanos a tener siempre puestos nuestros ojos en Jesús, nuestro Salvador, el autor y consumador de la fe, Señor. Te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, les guarde. Y si el Señor lo permite, nos escuchamos la siguiente semana.